Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Anaí. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 30 de septiembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 238 pacientes en hospitales públicos, 62.159 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 70.799. Hoy se detectaron 272 nuevos contagios de coronavirus, 171 en Mérida, 17 en Canacín, 13 en Ticul, 9 en Tizimín, 6 en Junucmá, Progreso y Umam, 5 en Maxcanú, Tecash y Valladolid, 4 en Oxcuscap, 2 en Acanqué, San, Joctún, Motul, Peto, Río Lagartos y Tixcocop, y 1 en Abalá, Tzilán González, Jomún, Mocochá, Muna, Zacalum, Sellé, Tecó, Temozón, Tixpehual y 1 foráneo. De los 70.799 casos positivos, 572 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 42.241 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 11.114, en la zona oriente 10.701, en la zona centro 3.968, en la zona sur 6.349, en la zona poniente 10.109. Lamentablemente en este parte médico informamos de 17 fallecimientos, 9 hombres y 8 mujeres de un rango de edad de 1 a 89 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, inmunosupresión, hidrocefalia y EPOC. 6 residían en Mérida, 2 en Valladolid, 1 en Temash, 1 en Canacín, 1 en Ucú, 1 en Motul, 1 en Ticul, 1 en Chuxulú Pueblo, 1 en Río Lagartos, 1 en Yaxcabá y 1 en Tixcacalcupul. En total, son 5.969 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.433 están estables, aisladas, monitoreadas por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 238 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es todo el reporte, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando todos los días esta información a través de este medio. Muchas gracias.